Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar nuestro análisis desde esta consideración. Nos planteamos la perspectiva de la situación y rol de la mujer en las sociedades islámicas. Para ir comprendiendo estas perspectivas que aquí nosotros estamos puntualizando sobre estas tres religiones. Hemos revisado el Islam, musulmanes, hemos revisado la perspectiva de el cristianismo y hemos revisado la perspectiva propiamente del judaísmo. Entonces, en general, vemos el rol de la mujer desde el pensamiento judeocristiano y del Islam, que son dos consideraciones importantes. La tenemos planteada desde este sentido, judeocristiano, Islam. Vamos a ir puntualizando las diferencias, sobre todo que se van plasmando entre un grupo y otro. Porque recuerden, como ya hemos visto nosotros las características particulares de estos grupos, el rol dentro de la sociedad es importante tomarlo en cuenta en cuanto al rol de la mujer en las diferentes sociedades. ¿Qué elementos podemos nosotros considerar como comunes? ¿Qué perspectivas podemos considerar como diferentes? Una de las grandes diferencias que podemos nosotros visibilizar, si hablamos, por ejemplo, del Islam, no propiamente del Islam, en el caso de las mujeres, nosotros nos planteamos algunas diferencias en cuanto a nuestra situación contextual, pero sobre todo nos preguntamos sobre la realidad que aquí se va generando, el contexto en el cual aquí se va presentando lo que nosotros propiamente estamos observando. Y debemos remitirnos a las tradiciones que son más visibles. Voy a poner una imagen para que usted se dé cuenta a qué me refiero. En cuanto al Islam, ahí vamos a revisar en esta imagen estos elementos. Con esto nos vamos a ir un poco asimilando a la perspectiva del Islam. Como ustedes pueden ver, hay diferentes formas de utilizar la vestimenta que determinan una u otra forma de entender la relación que tiene la mujer. Para lo cual vamos a ir entonces generando nuestro análisis. Vamos a dejar un momento ahí esta situación. Vamos a continuar nuestro análisis de lo que estábamos revisando, el rol de la mujer dentro de estos temas importantes. Yo les planteé esta imagen para entender un poco el uso de la tradición en el Islam. Las prendas tradicionales dependen mucho de los sectores donde se asienten estos grupos de musulmanes. Bajo esta perspectiva, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuál será el rol que cumple la mujer? Solo revisando esta consideración, esta imagen. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el rol de la mujer? ¿Por qué será así el uso del velo? ¿Qué será? ¿Cuál será el rol de la mujer? Podemos nosotros asociar con esta vestimenta para ir puntualizando algunas ideas. Vamos a ir viendo algunas consideraciones porque hay muchos prejuicios frente a esta perspectiva. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El uso del velo no se remite únicamente al Islam. Es anterior a las reformas que plantearon el Corán. Esto quiere decir que cuando Mahoma estableció el uso del velo, este ya tenía un uso cultural. Entonces, propiamente
Dentro de esta consideración podemos entender que no es una idea solo del Islam para tomar en cuenta. El velo en los primeros años del Islam fue retomado como un símbolo, de pudor y buenas costumbres de la mujer que lo llevaba. El uso no es obligatorio para las mujeres no musulmanas y niñas, tampoco para las mujeres musulmanas que entran a la menopausia, pero de ahí en general usan este tipo de vestimenta. Pueden ver ahí una vestimenta que va variando, que tiene algunos tipos de restricciones más o menos dependiendo de la situación. Por ejemplo, la burka, que es la vestimenta que ustedes pueden visibilizar aquí, es una prenda tradicional de las tribus pastunes de Afganistán. Cubre completamente la cabeza y el cuerpo y consta de una rejilla a la altura de los ojos. Símbolo talibán, su uso es obligatorio en Afganistán. Entonces, aquí hay una consideración sumamente restrictiva en cuanto al uso de este tipo de prendas. Ahora, ¿qué tiene que ver este uso de las prendas, poniendo solo el ejemplo de la burka, con el rol que cumplen las mujeres? En la década de 1990, autores como Edward Said, nacido en Israel, propusieron una mirada diferente de lo que conocemos como Oriente. La tesis de este autor se resume en una frase: Occidente construyó a Oriente desde su mentalidad. ¿Qué pasaría si nosotros vemos a una persona completamente tapada? ¿Cuál sería nuestra mentalidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué viene a la mente si usted ve a una mujer completamente tapada como sucede en estos territorios? ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Qué opinión tienen? A ver, opine desde su punto de vista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que les viene a la mente? Vamos a ver qué me dicen. Analizando estas simples imágenes. Vamos a ver, vamos con quienes por ahí no les veo primero. Vamos a ver, ayúdeme, Romy. ¿Qué piensa usted de esta vestimenta? No sé, me da miedo. ¿Le da miedo? ¿Por qué? Porque a veces hay memes que así se visten los árabes y a veces hay terroristas vestidos así, pues sí da cositas. Ya, bueno, una de las primeras acepciones que nosotros tenemos o relación que nosotros tenemos de estos elementos con lo árabe es con lo terrorista. El primer prejuicio que podemos nosotros tener. Vamos a ver qué más nos dicen. ¿Qué otra opinión podemos tener, Valeria? ¿Qué opinión podemos tener de una mujer vestida de esta manera? Lo que usted piense, sin miedo a decir lo que piensa. Que lo hace por su religión. ¿Está obligada a, me diría usted? No, que sería por decisión propia, por respeto a su religión. Respeto a su religión, ya, bueno, por respeto a su religión. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Qué más podemos opinar de esto que vemos aquí? Respeto tal vez a la religión, obligación tal vez a un dictamen. Por eso, por esta consideración del terrorismo y algunos elementos muy ligados a la mentalidad nuestra, algunos autores propusieron en la década
990. Una diferente forma de entender Oriente. La imagen del mundo árabe y del Islam responde a una serie de prejuicios y estereotipos construidos por el colonialismo europeo. Responde entonces a una serie de estos prejuicios. Por lo tanto, los roles de la mujer van a estar ligados mucho a este tipo de prejuicios. Esta idea de los prejuicios considera que los musulmanes y orientales son todos iguales, bárbaros, violentos, y a su vez proyectaba una idea de Medio Oriente guiado por la literatura, por lo que nosotros un poco hemos visto desde nuestro contexto. En este sentido, se han exagerado sobre ciertos aspectos referentes al rol de la mujer, similar a lo que ha pasado en el cristianismo. El rol de la mujer, dentro de lo que podemos decir el inicio del Islam, dentro de este comienzo del Islam, igual que en el cristianismo, ¿qué era lo que hacían las mujeres dentro de la religión cristiana? Para poner un ejemplo, ¿qué hacían las mujeres? ¿Cuál era la importancia de las mujeres en el cristianismo? ¿Qué hacían? ¿Por qué eran importantes las mujeres? Vamos pensándole. El rol de la mujer en el Islam cumple una función importante igual que en el cristianismo. En el cristianismo, las mujeres, por un lado, escondían a los primeros conversos y a los primeros apóstoles y todo este grupo. Gracias a las mujeres se sustentaron. Además, las mujeres convencían a que se conviertan a esta religión a muchos grupos de personas. Generaban reuniones en ciertos lugares que permitía que se propague la religión cristiana. En el caso del Islam es algo parecido. La mujer en los primeros años tuvo un rol importante, ya que se transmitió por medio de las mujeres el Islam. Los conocimientos. Como en el cristianismo, las mujeres generaban estas reuniones donde se propagaba la religión, ocultaron a muchos de estos personajes importantes para que la religión no se extermine. Igualmente, las mujeres transmitieron el conocimiento de los textos sagrados en las ciencias y en la interpretación del Corán. Obviamente las mujeres están muy ligadas a su hogar, pero cumplen una función importante. Con el paso del tiempo perdió este rol la mujer por las interpretaciones masculinas ultraconservadoras de la ley islámica. Desde el comienzo, el Islam y el cristianismo integraron a hombres y mujeres de cierta manera por igual y les permitieron a las mujeres, sobre todo, tener la posibilidad de la participación activa en la religión. En el Islam sucedió lo mismo, pero con el tiempo
dejó de tener realmente este contexto la mujer, de tener este rol. Y todo tiene que ver por las interpretaciones de los hombres sobre la ley islámica. La religión de uno u otro lado, nosotros vemos que, por ejemplo, en el cristianismo solo los hombres pueden llegar a ser papas, solo los hombres pueden llegar a ser sacerdotes. Significa que en la alta esfera de la religión van a estar los hombres. En el Islam sucede lo mismo, pero al principio de la religión no cumplían esa función. Y las mujeres dentro de la religión cumplen una función sumamente importante, que es propiamente sostener la religión e ir conllevando estos elementos. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando nuestro análisis en base a estas perspectivas que nosotros nos hemos estado planteando. La situación de la mujer en el Islam es necesaria ponerle en atención a las diferencias culturales, regionales, históricas, legales. Cada país tiene una consideración diferente. Depende del país para entender realmente cómo se ha ido plasmando esta perspectiva. Aún más, recuerden ustedes de dónde proviene tanto el Islam como el cristianismo. Provienen de las ideas judías. El judaísmo permitió que se plasmen otras dos visiones, que es el Islam y que es el cristianismo. Al tener estas dos consideraciones, por lo tanto, cada religión va a interpretar de manera diferente los hechos. A diferencia de del cristianismo, por ejemplo, uno de los hechos históricos muy famosos dentro de la religión del Antiguo Testamento, la creación y todos estos elementos referentes a Adán y Eva, tienen interpretaciones diferentes. ¿Cuál es la consideración en el cristianismo? ¿Qué hizo Eva? Hablando de Adán y Eva. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué le hizo Eva a Adán en el cristianismo? Traicionó. Le traicionó. Por lo tanto, ¿cuál será el rol de la mujer o cómo será vista la mujer? Será vista la mujer en el cristianismo desde la consideración de Adán y Eva, donde la mujer es aquella que le dio ese fruto, le traicionó, les expulsaron del paraíso. Por lo tanto, en la mentalidad de los cristianos se mantiene esta consideración. ¿Cuál es la diferencia? En el Islam, ya desde Adán y Eva, desde esta visión, eran considerados los dos imperfectos. Por lo tanto, no hay ninguna culpa de la mujer por la desgracia de la humanidad, como la hay en el cristianismo, sino que es una culpa compartida. Es una forma diferente de interpretar. ¿Qué significa esto en la mentalidad? Por lo menos en el inicio del Islam, que hombres y mujeres tienen una consideración igualitaria que deben tomar en cuenta para el perdón de los pecados. Estoy poniendo un ejemplo sencillo para entender algunas diferencias entre las dos religiones. Las dos se relacionan con el judaísmo porque provienen de ahí proviene la idea de ser un estado, de tener un solo Dios, de tener una sola perspectiva, todos estos elementos. Ahí vemos las diferencias y sobre todo vemos que el rol de la mujer ha ido variando en el tiempo, pero cumplía un rol fundamental porque llevaba el conocimiento y propagaba la religión. Bien, jóvenes, con esto vamos a ir cerrando. Nos quedamos con esta perspectiva.